A la conferencia sobre modalidades inteligentes de la ventilación mecánica y su liberación. En nombre de todo el equipo organizador del Grupo de Ventilación Mecánica de la Federación, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos hoy en estas conferencias que han sido diseñadas para proporcionar una plataforma de aprendizaje e intercambio de conocimientos, donde expertos como el doctor Arnal, que tenemos aquí presentes, de renombre, compartirán sus últimas experiencias y descubrimientos en este campo vital. Estoy muy entusiasmado de tener la oportunidad de aprender con ustedes y avanzar en la comprensión y práctica de la ventilación mecánica. Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora y que todos ustedes puedan llevarse nuevos conocimientos, perspectivas y conexiones que beneficien a los pacientes y a sus instituciones. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta conferencia. Que comience la conferencia. La primera conferencia está a cargo del doctor Paul Muñoz, de Panamá, que va a hablar sobre ventilación proporcional asistida. Allí él es médico, intensivista, anestesiólogo. Ahí está el currículum súper reducido. El doctor trabaja con nosotros en el hospital de la Caja del Seguro Social. Es médico intensivista de la UCI, también de la Clínica Hospital San Fernando, que está afiliada al programa del Baptist Health International Institute, y él es miembro y staff del código de stroke de nuestro hospital. Doctor Paul Muñoz, adelante si quiere empezar la conferencia. Sí, y debo reconocer que tengo conflicto de interés porque trabajo tiempo parcial como para Hamilton Medical como investigador médico. Cuando establecemos la ventilación mecánica en cualquier modalidad, debemos, por un lado, fijar los parámetros de ventilación, controlar la PaCO2, y esto es una combinación de frecuencia respiratoria y volumen corriente, y el producto es la ventilación minuto. Y por otro lado, tenemos que parametrizar la oxigenación y así controlar la PaO2, y esto es la FiO2, la fracción inspirada y la PIP. La ventilación ah, asistida nos permite seleccionar automáticamente el volumen corriente y la frecuencia respiratoria para un volumen minuto determinado, dado que es fijado por el usuario. Entonces, el usuario es el que fija el volumen minuto y el ventilador decide por esta combinación con base en la mecánica respiratoria. Y la FiO2 y la PIP permanecen así. Cuando yo digo que se basa en la mecánica respiratoria, el ventilador va a medir respiración por respiración lo que llamamos la constante expiratoria, que es el tiempo que se necesita para exhalar completamente. Y este valor es el producto de la distensibilidad estática y la resistencia, lo cual significa que esta medida combina las dos propiedades del sistema respiratorio, la distensibilidad estática y la resistencia, lo cual es una mecánica, unos parámetros muy interesantes de la mecánica respiratoria, y les voy a mostrar cómo funciona. Si consideramos un paciente que tiene o que está normal, que tiene un pulmón normal, la distensibilidad está entre 50 a 60 y la resistencia del paciente ventilado está entre 10 y 12. Entonces, el producto nos dará una constante de tiempo expiratorio. La respiración completa tarda 1.8 segundos, entonces 3 veces la constante de tiempo expiratoria. Y digamos que tenemos un paciente restrictivo, por ejemplo, un paciente con SDRA. En ese paciente, la distensibilidad es menor de lo normal, digamos que está en 40, y la resistencia es normal, y el producto nos da una constante de tiempo expiratoria corta. Y sabemos que cuando analizamos este paciente, el tiempo para expirar es más corto que lo normal. Y a la inversa,
Si consideramos un paciente obstructivo, por ejemplo, un paciente asmático o con EPOC, la distensibilidad es normal, pero está aumentada la resistencia. Entonces, el producto nos da una constante de tiempo expiratoria más larga. Y esto es lo que vemos en la pantalla, que se necesita más tiempo para la exhalación completa. Esta medición de la constante de tiempo expiratoria es una muy buena forma de evaluar la mecánica respiratoria del paciente. Y es así como funciona. Utilizamos un principio que se llama el menor trabajo de respiración y la menor fuerza de respiración. Y si graficamos la frecuencia respiratoria del paciente versus el trabajo de la fuerza de respirar para un volumen determinado, digamos 7 litros por minuto, tenemos una forma de U, lo cual significa que para lograr 7 litros por minuto podemos utilizar una frecuencia respiratoria variable y un alto volumen corriente con el trabajo alto o una frecuencia respiratoria muy alta. Y aquí en alguna parte hay un volumen corriente que se asocia con esta fuerza, con este trabajo respiratorio. Y esta es la regla fisiológica que ustedes, nosotros y un paciente siempre seleccionamos la frecuencia respiratoria que se asocia con el menor trabajo de respirar. Y esta frecuencia respiratoria se escribió hace mucho tiempo explicando la mecánica respiratoria del paciente. Entonces, ¿cómo funciona? En ISV, el clínico establece el género y la altura del paciente y el ventilador calcula el peso corporal ideal y el espacio muerto. Y luego se establece la ventilación minuto objetivo. Y con esto el ventilador mide la constante respiratoria y va a poder calcular para este paciente en particular y para ese volumen minuto en particular la frecuencia respiratoria óptima y el volumen corriente óptimo. Y el ventilador entonces va a entregar un modo de control de presión ajustando la presión de inspiración para lograr el objetivo del volumen corriente y va a fijar la frecuencia respiratoria para lograr la frecuencia respiratoria objetivo. El modo es en efecto un modo de control por presión, pero se adapta la presión inspiratoria para llegar al objetivo y es de asa cerrada, lo cual significa que si la mecánica respiratoria del paciente cambia, por ejemplo, durante el procedimiento de enfermería, la enfermera mueve al paciente, disminuye la distensibilidad al ponerlo de costado, entonces se ajusta la mecánica respiratoria y el ventilador entonces recalcula una nueva combinación de frecuencia y volumen corriente y ajusta. Y si tenemos un paciente totalmente pasivo, sedado, que no está activando el ventilador, lo bueno de la ventilación asistida es que fija el volumen corriente de acuerdo con la mecánica respiratoria y va a seleccionar un volumen corriente bajo cuando ha disminuido la distensibilidad. Yo les mostraba esto en se los muestro en un simulador. Si tenemos un pulmón normal con una constante expiratoria 0.6 que es normal, el ventilador va a seleccionar un volumen corriente entre 6 y 7 mililitros por kilogramo del peso corporal. Y en un paciente con baja distensibilidad, un SDRA va a tener una constante de tiempo expiratoria más corta y el ventilador va a seleccionar un volumen corriente más bajo entre 5 o 6 mililitros por kilogramo. Si tenemos un paciente con EPOC, con mayor resistencia, entonces la constante de tiempo expiratoria va a ser más larga y el ventilador va a seleccionar un volumen corriente más alto, oscilando entre 8 y 9 mililitros por kilogramo. Y entonces uno no tiene que ocuparse de esto porque se hace automáticamente. Y sabemos que lo importante en términos de la protección pulmonar es mantener la presión de distensión
por debajo de 15 centímetros de agua. Y aquí la presión de distensión, les recuerdo que la presión de distensión es volumen corriente debido por la distensibilidad, pero puesto que con este modo se baja el volumen corriente y la distensibilidad, la presión de distensión siempre estará por debajo de 15 y les mostraré datos más adelante. Y la última ventaja para el paciente pasivo es que el ventilador va a seleccionar la frecuencia respiratoria. Nosotros seleccionamos la relación IE, inspiración-expiración, para prevenir la PIP, porque la inhibición de la PIP, porque el ventilador se caracteriza de que sea 3 veces la constante de tiempo expiratoria para evitar el atrapamiento de aire. Entonces, estos son datos que publicamos hace un par de años. Es un estudio observacional prospectivo en donde examinamos a 255 pacientes en la UCE y medimos lo que hace el ventilador en la fase temprana, en las primeras 24 horas de la ventilación mecánica. En todos estos pacientes están en situación pasiva y dividimos a los pacientes en el grupo de todos los pacientes, pacientes con pulmones normales, pacientes con EPOC y pacientes con SDRA. En términos de volumen corriente, en términos generales, tenemos entre 6 y 7, pero vemos que en el paciente con el pulmón normal, la mediana era más o menos de 7, oscilando entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso corporal, un poco más alta, obviamente, para el paciente con EPOC, entre 7 y 10, y más bajo para los pacientes con SDRA. Ahora, si miramos la presión de distensión, independientemente de la condición del pulmón, siempre estará en el rango aceptable entre 8 y un máximo de 10 centímetros de agua. Entonces, es muy segura y asegura la protección pulmonar. Y también miramos la potencia mecánica, el índice eh, eh, de riesgo de lesión pulmonar, y el umbral más o menos está en 17 julios por minuto, y vemos que en todos estos casos la potencia mecánica estuvo por debajo de este umbral. Y si miramos el subgrupo de pacientes pasivos con SDRA, los más gravemente enfermos son pacientes de SDRA leves, moderados y severos. Y vemos que el más severo, mientras más severo el paciente, menor el volumen corriente, pasa por debajo de 1,6. La presión de distensión, mientras más severa la SDRA, siempre estará entre 8 y 12 como máximo, y en la potencia mecánica también. Entonces, en mi opinión, esto es muy interesante porque independientemente de la condición pulmonar del paciente, la combinación de volumen corriente eh, es muy segura junto con la protección. También es posible en pacientes espontáneos. Apenas el paciente dispare un respiro, cambia automáticamente del control de presión adaptiva al apoyo de presión adaptiva, donde no hay lucha del paciente porque el paciente ya está en apoyo de presión de inmediato y el ventilador se ajustará el soporte de presión al volumen al volumen corriente para lograr el volumen corriente objetivo. Y esto es muy interesante porque también se puede utilizar este modo para el destete. Solo porque el ventilador va a disminuir el presión de soporte para recuperar, es capaz de hacer el volumen corriente sin soporte de presión. Y así tenemos que monitorar el soporte de presión, y cuando el soporte de presión está por debajo de 10 o 12, significa que podemos hacer el ensayo de destete, y podemos hacer el ensayo de destete también en ASB o desconectar al paciente o lo que tengamos que hacer. Ahora, algunas contraindicaciones. La indicación absoluta es ventilación con fugas, porque el ventilador mide constantemente en el volumen corriente en expiración. No puede haber fugas. No podemos utilizarlo en NIV. No se puede utilizar en el caso de fístula con derrame broncopleural. Si la fístula está bien, cuando hay fístula está bien, pero si hay fístula
no es adecuado. Y hay una contraindicación relativa que es el paciente que tiene respiración de Shen-Stock. Ahí no sería tan indicado. ¿Cómo hacemos el ajuste inicial? Lo que hay que ajustar es el volumen objetivo, 100%, 100 litros por kilogramo de peso corporal por minuto. Esa es la ventilación. Tenemos que establecer el PIP y el oxígeno, el ajuste fino alrededor de la parte expiratoria y la alarma y el límite, que significa que si establecemos en 30, significa que la presión pico quedará limitada a 30 más o menos. Es importante limitar la presión máxima. En términos de monitoreo, pueden ver acá la pantalla en un paciente en ASB. Lo primero que hay que monitorear cuando se está al lado de la cama es mirar la constante expiratoria para averiguar cuál es la condición pulmonar del paciente. Obviamente, este paciente tiene una constante expiratoria corta, significa que el paciente tiene distensibilidad en disminución. Podemos leer aquí la mecánica respiratoria, la resistencia y la distensibilidad, y ahí se ve que está disminuida. Este paciente tiene disminución en distensibilidad o tiene DRA. Cuando sé que el paciente tiene ese DRA, tengo en mente que necesito un volumen corriente bajo. Escojo un volumen corriente bajo, este es el caso 5.5, está alineado con mis deseos, y luego miro la presión pico. Y dado que utilizamos un modo de control en presión, el flujo va a cero. Aquí pueden adivinar que la presión pico es igual a la presión valle. Está muy cercana a la presión pico, y tenemos el PIP también. Pueden restar 20 menos 12, que les da la presión de distensión para poder monitorear. Una palabra de precaución. Hay varios fabricantes que ofrecen el modo ASB. Hamilton fue el original, el inventor original, y Hamilton tiene la segunda versión y tiene varios refinamientos. Y los datos que les mostré son los que tienen la nueva versión. Si utilizan ASB con algún otro fabricante, el algoritmo puede ser diferente, lo que significa que la combinación del volumen corriente y el respiratorio podría ser diferente. Y yo pensaría o desearía que tengamos datos publicados para saber cuál es la diferencia entre los diferentes fabricantes para poder tener claridad para todo el mundo. Podrían saber que la ASB ha existido ya durante muchísimo tiempo, y ahora ha habido una evolución de ASB que se llama IntelliVent ASB. No voy a entrar en los detalles porque no tenemos tiempo, pero el IntelliVent ASB ya tiene un modo de loop cerrado. Significa que las condiciones del ventilador son totalmente automáticas, son un modo de loop cerrado completamente, pero no voy a entrar en los detalles. Pueden leerlo cuando quieran. Para concluir, el ASB es un modo automático para manejar la ventilación. Pueden utilizarlo en para pacientes pasivos, espontáneos o para destete, para extubación, para la mayor parte de los pacientes en UCI, excepto por algunas contraindicaciones, pero incluso para los pacientes más severos, después de la curva de aprendizaje. Ajusta el volumen corriente de acuerdo con la mecánica respiratoria y ajusta el soporte de presión de acuerdo con el esfuerzo del paciente. Da algún tipo de protección pulmonar continua, individualizada en términos de la presión de distensión. Y para el destete es un modo muy ágil porque se ajusta al paciente. Y les agradezco por su atención. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos. Me dijeron que sería mejor si diera la presentación en inglés, entonces voy a tratar de hacerlo así que me disculpo por los errores que pueda tener.
Voy a hablar acerca de la ventilación asistida proporcional, uno de los modos más recientes de ventilación mecánica inteligente. Básicamente, la ventilación asistida proporcional es un modo de ventilación mecánica que ajusta el nivel de asistencia dada al paciente a la intensidad de la actividad muscular respiratoria al paciente. También da asistencia en proporción al flujo y el volumen instantáneo, calculando la presión requerida para sobreponerse a tanto las fuerzas elásticas como resistivas del paciente, de la vía aérea del paciente. Esto se hace realizando medidas automáticas y repetidas de la distensibilidad y la resistencia del sistema respiratorio. A diferencia del PSB y la PAB, la ventilación ajusta ese nivel de asistencia en tiempo real de acuerdo al esfuerzo inspiratorio del paciente, que a su vez puede prevenir subasistencia o sobreasistencia. ¿Y cómo funciona la PAV Plus o la ventilación asistida proporcional? Básicamente es un modo espontáneo continuo con soporte de presión variable caracterizada como un modo no dual inteligente que lo distingue de la normal de ventilación. Pues su mecanismo es un esquema controlado, servocontrolado, presión, flujo y volumen en respuesta a una información que varía. Eso puede ser el esfuerzo del paciente, el porcentaje de soporte que nosotros establecemos para que reciba el paciente el ventilador y también la mecánica respiratoria del paciente, que como todos sabemos puede variar del momento en que comenzamos la ventilación mecánica al momento del destete. La variable de control es la presión, es una variable de soporte de presión y la secuencia de respiración, que es un modo continuo, así que tanto es disparada como en el ciclo por el paciente. Funciona con base en la ecuación del movimiento que sabemos y vemos acá en la pantalla, que representa la presión requerida para que el paciente pueda mover el diafragma. Cuando iniciamos a un paciente en ventilación asistida proporcional, lo que tenemos que saber es que el sistema tiene que recibir información. Esa información básicamente es la la altura del paciente para calcular el peso corporal ideal. Pero a diferencia de otros modos de ventilación, este no calcula el volumen corriente que hay que entregar basándose en el peso corporal ideal, sino solo se utiliza en el primer respiro para poder predecir la resistencia y la distensibilidad que se pueden encontrar cuando se está entregando el siguiente respiro o la primera respiración, y también la resistencia de la vía aérea o de la vía aérea artificial que tenemos que introducir o que tenemos que integrarle al ventilador cuando estemos iniciando el modo. Luego la distensibilidad y la resistencia del paciente se miden durante las siguientes 4 respiraciones, y la quinta respiración es la primera respiración que es que tiene la forma de ventilación asistida proporcional. Cada 4 a 10 respiraciones de ahí en adelante miden resistencia y distensibilidad o de la mecánica respiratoria del paciente, van a ser medida y se muestran en la pantalla como en esta imagen pequeña donde se muestra la presión, la curva de presión y también la distensibilidad calculada y la resistencia del sistema respiratorio, dándonos también el PIP intrínseco si es que lo hay. Una de las características claves o las diferencias principales de este modo y otros modos
es que en la pantalla muestra una barra de lectura con una escala básica que va de 0 a 2 joules o julios por litro, que representan el trabajo respiratorio, que es uno de los parámetros que vamos a ver ahí, mostrado por esta flecha azul a la derecha. Ese trabajo total de respiración indica qué tanto trabajo se debe realizar para mover cierto volumen a cierta tasa de flujo hacia el paciente. La otra variable importante es el trabajo de respiración del paciente, como lo vemos aquí en esta otra flecha azul a la izquierda. Esta es la proporción del trabajo de respiración que está haciendo el paciente del trabajo de respiración total. Esto es determinado por donde está ubicado esta flecha, determinado por el porcentaje de el montaje de soporte. Si lo que establecemos en el ventilador está en 75%, entonces la flecha de respiración, el trabajo de respiración del paciente va a estar en 25% de todo el trabajo de respiración total, que es esta flecha que tenemos a la derecha. Vemos aquí que un paciente con este 75% de soporte, el paciente hace 25% del trabajo y el ventilador está, o se supone que debe estar haciendo 75% del trabajo después de los cálculos del ventilador. ¿Y cuáles son los beneficios? Como todos sabemos, hay diferencias en cada modo de asistencia ventilatoria. Todos seguramente hemos visto esta gráfica que muestra que cuando tenemos un paciente donde en el eje Y mostramos el soporte dado por el ventilador y en el eje X mostramos el esfuerzo del paciente, que si tenemos un paciente en modo de control de volumen o PRBC relacionado con presión o volumen compartido o volumen con soporte, vamos a entregar un volumen establecido a través de toda la evolución del paciente. Si el paciente comienza a ser destetado o por alguna razón el paciente comienza a aumentar su esfuerzo respiratorio, esos ajustes no varían por sí solos. Y el paciente, mientras está haciendo más trabajo, podría recibir menos soporte por parte del ventilador o el mismo soporte por parte del ventilador cuando está requiriendo más. Cuando tenemos una paciente en una modalidad de presión como PC-OPS, donde establecemos una presión específica y el paciente, la dinámica del paciente comienza a cambiar o su presión de distensión comienza a cambiar, podríamos ver que el paciente sigue recibiendo la misma cantidad de soporte con el que iniciamos o la misma cantidad de presión que establecimos para que le diera el ventilador, mientras que el paciente seguramente está requiriendo más soporte. Las únicas modalidades o algunas de las modalidades, incluyendo algunas que no están acá, que mencionaron en la charla anterior, que seguramente ayudan más al paciente si el esfuerzo del paciente aumenta, son la ventilación asistida proporcional y la asistencia de ventilador NAVA. Esta amplifica el esfuerzo que está realizando el paciente, mostrada por la actividad muscular, brindando mayor soporte cuando lo requiere el paciente. ¿Hay algo de evidencia acerca de los beneficios que podría tener? Tiende a mostrar también que los pacientes que se deberían seleccionar para este tipo de ventilación son pacientes que estén siendo destetados del ventilador o que tienen alguna distensión y que pueden contribuir. En este metaanálisis
muestran algunos beneficios, como que el paciente que se está sometiendo a la ventilación asistida proporcional mostraron una mayor probabilidad de tener éxito en el destete comparado con pacientes con PSB, también una tasa de reintubación más baja y una hospitalización más corta en la UCI que contra PAB versus PSB, ventilación de soporte de presión. En este otro artículo de Matthew Schmidt, donde compararon la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, encontraron que la ventilación asistida previene la sobredistensión, mejora también el acoplamiento neuromecánico, mejor sincronía, restaura la variabilidad del patrón de respiración y disminuye la sincronía. La ventilación asistida proporcional en esta revisión sistemática comparada con otros modos de ventilación mecánica mostraron, como podemos ver acá en este recuadro amarillo, donde tenemos una línea negra más robusta, el PAB más fue mejor. Hubo más éxito en el destete que con los pacientes ventilados con ASD y NAVA, por lo menos en este análisis. ¿Cuáles son los pros y contras de utilizar las guías para utilizar ventilación asistida proporcional en un paciente? Una de las cosas más importantes es mantener al paciente con un esfuerzo diafragmático intacto. Sabemos que un paciente altamente sedado durante largo tiempo, cuando requiere asistencia completa del ventilador, el diafragma tiende a atrofiarse rápidamente. El hecho de que podamos dar algo de soporte, pero que el paciente pueda hacer parte del esfuerzo también, eso protege el diafragma. Como mostré antes o como mencioné antes, hay tendencias que muestran que es mejor para el destete, por lo menos que la ventilación con soporte de presión. Podríamos requerir menos sedación si hay mejor sincronía al paciente con el ventilador y mostrar menos episodios de asincronía, cosa que permite disminuir la sedación. Los contras es que no es algo que se encuentre en todos los ventiladores, como el ASB de Hamilton. Este se encuentra en el 980 y en el 840. No hay resultados buenos y consistentes en la ventilación no invasiva, así que no lo podemos utilizar para eso. No es un modo óptimo en pacientes que tengan demanda alta ventilatoria de otras causas. Por ejemplo, un paciente que esté compensando la acidosis con taquipnea o pacientes que tienen patrones de respiración neuropatológicos. Básicamente, lo mismo que se mencionó en ASB en la charla anterior, pacientes que tienen broncoespasmo con autopip alto. Si se puede utilizar para manejar a un paciente con broncoespasmo, pero tendríamos que subir el soporte a 90 o 95%, que es el máximo que permite el ventilador, y eso obviamente dañaría el efecto que tiene para efectos de destete para que el paciente coopere y haga parte del trabajo. Si hay fugas de aire o neumotórax, no funciona porque todas estas alteran la dinámica respiratoria, que es medida minuto a minuto. Y el modo no funciona como uno quisiera. En un paciente altamente sedado tampoco se utilizaría porque el paciente tendría una presión respiratoria baja. No se utilizaría para eso tampoco una distensión respiratoria baja. Esta es la pantalla en donde podemos entrar la información acerca de la vía aérea artificial, sea un tubo, una traqueotomía, los límites que permitiríamos para el volumen corriente y la presión pico, el porcentaje de soporte en el que vamos a comenzar al paciente o hacia el cual vamos a guiar al paciente después de
que demuestre que puede ayudarse y la sensibilidad expiratoria. Acá tenemos las barras que mencioné anteriormente, la barra de respiración, donde vemos que el paciente tiene el trabajo de respiración y cómo el ventilador nos da la información acerca de la distensibilidad, la resistencia del autopip y la curva que va mostrando la variabilidad del patrón de respiración, que básicamente es fisiológico con cada respiración. En un paciente que respira, este pico tiene que ser diferente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente manejado con ventilación con soporte de presión. Luego el paciente pasa a PAB más. Aquí vemos la distensibilidad, la resistencia de la vía aérea con un autopip bastante bajo. Aquí tenemos otro paciente que mostró progreso y mostró que pudo ser pasado a un modo asistido y cambió de ventilación de control de volumen a PAB más. Hacemos los ajustes. No se le escucha al conferencista, me disculpo. Nos... Thank you. In the prior, well, basically the patient was put on Básicamente el paciente se colocó en ventilación PAB más y lentamente, no sé si pueden escuchar ahora. Voy a tratar de ponerle sonido a esto. El paciente pasó de ventilación de control de volumen a PAB más y lo disminuimos viendo que el paciente tiene un trabajo de respiración que está en un rango normal, que es la zona verde. Después lo vamos a disminuir a un 60%. Y podemos ver cómo el trabajo de respiración del paciente pasa a la derecha, así que el paciente comienza a trabajar más, ahora que está apoyado por el 50% de todo el trabajo que tiene que hacerse para mover la cantidad de aire que entra a los pulmones. El paciente está trabajando un poco más hacia el destete y vemos que mantuvimos la misma distensibilidad con la misma resistencia estándar. Así que tratamos de pasar a disminuir el soporte ventilatorio o el soporte proporcional hasta llegar al 25%, donde se supone que pueda tolerar la respiración espontánea. Esta es básicamente la forma en que lo utilizamos y les agradezco por su tiempo. Fue una charla muy corta. Bueno, buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación. Un placer estar acá y vamos a tratar en este breve tiempo de charlar sobre este modo automatizado en el destete de la ventilación mecánica, que es el modo Smart Care, que es específico de una marca de ventilación. Quiero comentar que no tengo ningún conflicto de interés y vamos a poco a ver cuál será el contenido y la guía de esta charla, ¿no? Inicialmente vamos a ver el concepto de weaning ventilatorio y su importancia, la importancia de tener un destete oportuno y exitoso, a qué llamamos un destete automatizado, cómo funciona y qué es ese Smart Care, qué nos dice la evidencia al respecto y cuáles son las conclusiones finales que vamos a poder obtener. Dentro de las etapas del proceso del soporte respiratorio descritas por el doctor Tobin, van desde el tratamiento de la falla ventilatoria hasta la extubación y la reintubación en aquellos pacientes que fallaron. Y si bien la etapa inicial, cuando el paciente necesita un soporte ventilatorio,
es un poco más fácil llegar a objetivarlo, dado que tenemos parámetros clínicos de laboratorio, gasométrico, que nos dicen que el paciente no puede sostener el trabajo respiratorio y necesita ventilación mecánica. Sin embargo, el inicio del destete de ese soporte ventilatorio, cuando el paciente ya ha superado la causa que lo llevó a la ventilación mecánica, no hay forma de definirlo, porque en el medio existen un montón de variables que muchas van a depender del estado clínico del paciente, pero otras no necesariamente tienen que ver del paciente, sino del entorno al que hace el proceso de destete en el día a día en las terapias intensivas. El 70% de las extubaciones se producen entre los días 1 y 3. Sin embargo, hay un 30% que no logra ser destetado de la ventilación mecánica, ¿no? Y el 50% del total del tiempo de ventilación mecánica, el paciente pasa en weaning ventilatorio. Entendemos por weaning ventilatorio al destete gradual del soporte ventilatorio y al pasarle esa carga que está siendo ejercida por el ventilador al paciente. Es la transición entre la ventilación mecánica y la ventilación espontánea hasta llegar a una prueba de ventilación mecánica cuando entendemos que el paciente está listo para ser retirado de la ventilación invasiva y lo podemos extubar. Sin embargo, el proceso de weaning no solo va de la mano de cambiar una ventilación en modo controlado a una ventilación asistida o a una ventilación espontánea, sino que lleva un sinnúmero de situaciones y de acciones que nosotros tomamos como clínicos a la cabecera del paciente para poder sacar el soporte ventilatorio invasivo. Desde el destete de la analgosedación, desde hacer pruebas y protocolos de despertar todos los días, y muchas veces todas estas acciones que nosotros tenemos son las que van a hacer que el weaning demore o no. ¿Y cuál es la importancia de esto? Esto es un trabajo ya un poco viejo, pero sin embargo permite demostrar que en un total de más o menos 1000 pacientes, no todos llegan a ese momento justo en el cual estamos para nosotros retirar el soporte ventilatorio invasivo y de alguna u otra manera limitar los efectos de la ventilación mecánica prolongada. En este trabajo se puede evidenciar que aquellos que llegaron antes al weaning se asociaron con mayor reintubación, con aspiración y compromiso de la vía aérea, y aquellos que llegaron tarde se asoció con mayor disfunción diafragmática, mayor neumonía asociada a la ventilación mecánica y sobre todo mayor injuria asociada al ventilador, con la consecuencia de aumento de la morbimortalidad en estos pacientes. En los diversos estudios de weaning, este es uno de los últimos trabajos, y está el WinSafe, donde se redefine, un poco muestra lo que ya veníamos hablando, y que ese grupo de pacientes que logran ser extubados más allá del día 2 y más allá del día 3, si bien son los menos, ¿sí? Si bien son los menos, está asociado con el aumento de la mortalidad y de todas las complicaciones de pasar un día más en terapia intensiva. Fíjense cómo aquellos pacientes que no logran ser destetados a tiempo, ¿sí? Su mortalidad pasa de un 5% a un 16% y a un 29% en aquellos que tienen más de 7 días. Y como les decía anteriormente, muchas de estas demoras no son de la mano de la parte clínica, sino que a veces el pragmatismo en el día a día de la UCI es más complejo de lo que se ve, de lo que parece y de lo que las guías nos mencionan. Y sobre todo, yo les estoy hablando desde Centroamérica, desde El Salvador y en toda Latinoamérica, donde las necesidades son muchas y los recursos son limitados. A veces no tenemos esa capacidad y ese tiempo disponible para conllevar todo lo que es el proceso. Y muchas veces estamos sobresaturados de trabajo, y tener herramientas amigas que nos guíen de manera que fuese un piloto automático este proceso es mucho más beneficioso para los pacientes. Muchas veces los pacientes terminan despertando a las 7 de la noche y todavía hay lugares en los cuales se cree que destetar a un paciente en la noche es más riesgoso que hacerlo en la mañana, y decimos, bueno, dejémoslo dormido hasta mañana y veamos, mañana que estamos todos lo hacemos. Ya está establecido desde hace mucho tiempo de que hacer pruebas de despertar y sacar lo más pronto al paciente del ventilador mecánico es mucho más beneficioso y da mayores tasas de éxito, y es así que en función de esta premisa, allá por el año 99, a partir de protocolos creados en los años 50, protocolos en asa cerrada, en el cual a través de ciertos datos que establecía el clínico, un software en asa cerrada analizaba todas las respuestas que podía tener el paciente
y en función, en el caso específico de SmartCare, de 3 parámetros, que son la frecuencia, el volumen y el end tidal de CO2, emite señales y establece al paciente una presión soporte para otorgar el flujo que requiere, ¿sí?, sin tratar de llevarlo ni al extremo de la sobreasistencia de presión soporte de destete automatizado que controla el ventilador para estabilizar la ventilación del paciente en una zona cómoda y reducir el soporte inspiratorio hasta llegar el momento en que dice, bueno, lo logré mantener en ciertos parámetros y estoy listo para sacar al paciente del ventilador, y el paciente va a tolerar ese trabajo respiratorio con una alta tasa de éxito. ¿Bien? ¿Y cómo lo hace? En función de 3 parámetros que lo habíamos mencionado, que es la frecuencia, el volumen tidal y el end tidal de CO2. Siendo la frecuencia respiratoria su determinante más importante porque va de la mano del trabajo respiratorio, y el volumen corriente y el CO2 como predictores de falla ventilatoria. Ahora vamos a ver un poquito cómo lo hace. Lo hace en 3 pasos. Una vez que pongo al paciente en el modo presión soporte, y si dispongo de este tipo de ventilador y de este tipo de software, este software yo lo voy a apretar, como apretar cualquier botón dentro de la UCI, y va a funcionar y va a comenzar a hacer diferentes cálculos y diferentes tipos de asistencias en 3 pasos. Un primer paso que va a ser estabilizar al paciente dentro de la zona confortable, que ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Lo segundo, disminuir la presión soporte mientras mantiene al paciente en la zona segura cada 2, cada 5 minutos, calculando estas variables de frecuencia, volumen y end tidal de CO2, y después que lo mantiene en una zona segura y logra sostener ese trabajo, pasa a un tercer paso donde comienza a hacer pruebas de ventilación espontánea que pueden ir de 1 a de 60 minutos y un poco más, y emite una señal al clínico y le dice, su paciente está listo para ser extubado. ¿Cuál es esa zona de confort? En función de estos parámetros de frecuencia, volumen y end tidal de CO2, establece límites superiores e inferiores y va a ajustar la presión soporte en función o para tratar de lograr a estos límites. En el caso de la frecuencia, tiene como límite superior e inferior 15 a 30, y esto puede variar dependiendo de algunas otras condiciones. Un volumen tidal entre 250 y 300 mililitros para el peso predicho, y un end tidal de CO2 entre 55 y 65, dependiendo si el paciente tiene EPOC o no. Y esto yo lo puedo setear, esto es un breve pantallazo de lo que es los inicios del SmartCare, donde uno podía setear todas estas variables, y en función de estas variables se estableció una presión soporte, y de ahí comenzaba a entregar un flujo al paciente que, dependiendo de lo que esté pasando en el paciente, a través de su software y de su algoritmo, veía en qué zona se encontraba el paciente y trataba de darle un ajuste para llevarlo a una zona segura. Entonces ese era el primer paso, estabilizar el paciente dentro de esta zona confortable con estos parámetros establecidos. El segundo paso es disminuir la presión de soporte para después llevarlo a una prueba de ventilación espontánea, y esto es un poco lo que venimos charlando de cómo lo está haciendo. Ahora, el software tiene algoritmo y detecta que si no se cumplen estos objetivos que nosotros hemos planteado en relación a la frecuencia, el volumen y el end tidal CO2, me va a situar al paciente en ciertos escenarios clínicos, y sobre esos escenarios clínicos el modo ventilatorio se va a adaptar para llevarlo al paciente a la zona de confort cuando él mismo se ha salido de aquella. Eso es entonces, el modo tiene la capacidad de analizar episodios de hiperventilación, episodios de hipoventilación, episodios de taquipnea, de ventilación central y de ventilación inexplicable, para los cuales va a hacer diferentes tipos de ajustes. Hay que tener en cuenta que el software se va a mover y se va a adaptar en función de ciertos parámetros, ciertos escenarios, pero hay 2 escenarios en los cuales él no va a poder ajustar, y lo que va a recomendar es que algo está pasando con el paciente y que probablemente no podemos llevar a cabo este modo porque probablemente hayan que corregir otras causas y no vamos a tener éxito en el destete. Esos parámetros en los cuales se va a mover es paciente que tenga, por ejemplo, hiperventilación, se va a ajustar
en la hipoventilación, la taquipnea aguda, la insuficiente ventilación, pero si aparece en algún momento el escenario de hipoventilación central definida por los parámetros que ustedes ven en la pantalla o hiperventilación inexplicable, le va a emitir una alarma al clínico y decir, mira, no puedo hacer ningún cambio porque esto ya sobrepasa para lo que estoy diseñado y probablemente este paciente no esté listo para liberarse de la ventilación mecánica. ¿Qué es lo importante o cuál es la ventaja de esto? Que si bien es un sistema en asa cerrada, necesita de la interpretación del clínico y que el clínico, de alguna u otra manera, si bien va a tener una ayuda en este proceso de weaning ventilatorio, es el actor principal al interpretar las diferentes alarmas que nos va a dar. Por ejemplo, si bien se va a estar ajustando el modo cada que el paciente entre en taquipnea o hiperventilación, el clínico tiene que reconocer por qué este episodio en todo el día ha estado generando episodios de hiperventilación y taquipnea, y no es porque lo movió la enfermera o no es porque de repente algo les generó dolor, sino que probablemente algo cambió en su sistema respiratorio que las cargas no las puede tolerar y necesita de repente que se revea si estamos para iniciar o no un proceso de weaning ventilatorio. ¿Qué nos dice la evidencia en función de esto? ¿Sí? Hay trabajos múltiples que unos están a favor, otros no tan a favor. Lo que sí se establece de que protocolizar y automatizar el proceso de weaning ventilatorio de alguna u otra manera es más beneficioso que aquel paciente en el cual nunca se establece una prueba de ventilación espontánea, y la evidencia en función de aquello es bastante robusta. Por ahí, estadísticamente no hay muchos datos que justifiquen, pero si uno ve estos resultados en función de días de ventilación mecánica y el tiempo de duración de ventilación mecánica, probablemente clínicamente tenga más relevancia que estadísticamente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La evidencia es robusta, hay estudios en los cuales se ha comprobado que el tiempo de weaning ventilatorio con estos tipos de sistemas automatizados realmente es menor, ¿sí? Tienen su sesgo los diferentes trabajos, porque muchos de estos trabajos se compararon con protocolos como tal, en los cuales tenían un técnico respiratorio todo el tiempo con el paciente, y la verdad que básicamente es lo que beneficia al paciente, ¿no? Estar pegado a la cama del paciente. Pero realmente en las unidades de terapia intensiva muchas veces podemos estar con esa disponibilidad, y la verdad que no pasa, y como les decía, en lugares donde las necesidades son muchas y los recursos son limitados, es donde pueden tener impacto todos estos tipos de alternativas. Uno de los últimos metaanálisis en los cuales los sistemas automatizados demostraron que disminuían la duración del destete, la ventilación y la estancia en la terapia intensiva, es a favor y es estadísticamente significativo. Sin embargo, muchos de estos trabajos sugieren que no hay una evidencia contundente de si tiene beneficio o no frente a lo que hacemos convencionalmente. Lo que sí es claro el beneficio sobre aquellos pacientes en donde ni siquiera existe un protocolo de destete. Esto es uno de los últimos trabajos, es un metaanálisis en red que creo se mostró anteriormente, donde el beneficio de los sistemas automatizados, si bien no es estadístico, tenía mayor impacto que aquellos que no son automatizados. Y ya para ir cerrando y en tiempo, como conclusiones, el weaning oportuno va de la mano del éxito de la retirada de la ventilación mecánica, y si bien muchos de los trabajos hoy en día estadísticamente no son significativos, pero tenemos que ver cuál es el impacto clínico de disponer de mejores herramientas al cuidado de nuestros pacientes en terapia intensiva. La inteligencia artificial cada vez gana más terreno, y la verdad es que es una herramienta que, si es bien utilizada, ayuda en mucho en la toma de decisiones. Más allá de que se vuelve a mayor cantidad de datos, podemos trabajar de manera más segura sobre nuestro paciente. Y otra cosa no importante es evaluar el costo efectivo de estas terapias y de estas nuevas tecnologías. Porque sí, estadísticamente un día de ventilación mecánica o 2 días de ventilación mecánica sobre 3, y no es mucha diferencia, y probablemente necesite un N muy grande para llegar a la significancia estadística, pero cuando yo lo vea en cuestiones de
costo-efectividad, en ahorrar recursos, en cuánto me cuesta un día de terapia intensiva, cuánto me cuesta o qué beneficio le otorgo al paciente en que esté un día menos ventilado, probablemente pueda tener justificativo para este tipo de herramientas. Disponer de las mejores herramientas para el cuidado de nuestro paciente siempre va a ser beneficioso, y hoy en día que la tecnología avanza a pasos agigantados y la podemos incluir al pie de cama de los pacientes para tomar mejores decisiones, yo creo que si la disponemos y la podemos utilizar, hay que hacerlo siempre de la mejor práctica clínica a la mano para tener los mejores resultados. Muchísimas gracias. Buenos días en Brasil, buenas noches en Madrid. Gracias pela invitação de participar da importante conferência. E vamos a começar a falar de um assunto muito importante, que é as insuficiências respiratórias, os módulos ventilatórios importantes. Primeiramente, eu quero parabenizar os colegas que anteciparam a minha conferência. As apresentações foram excelentes, de muita relevância, de muito conhecimento para todos que estão assistindo a esse importante evento. Quando a gente pensa em insuficiência respiratória aguda, a principal causa de mortalidade nas UTIs do mundo inteiro são as patologias pulmonares, dada a tamanha importância de saber se manejar a ventilação mecânica, se manejar as insuficiências respiratórias de formas adequadas. Nós temos basicamente dois tipos de insuficiência respiratória, aquela que é oxigênio dependente, ou aquela que tem parte na ventilação, e através daí nós temos vários mecanismos, principalmente ventilação mecânica, que podem ajudar a melhorar o desfecho e a mortalidade desses pacientes. Nós temos aí algumas patologias importantes, alguns mecanismos fisiopatológicos que atuam contribuindo para as insuficiências respiratórias. Nós temos aí disfunções do drive neural, disfunções neurológicas, vítimas, por exemplo, de TCEs graves, politraumatizados bastante graves, tumores neurológicos ou doenças degenerativas cerebrais que causam muitas dificuldades na ventilação mecânica. Nós temos disfunções das vias aéreas, tumores ou obstruções importantes das vias aéreas superiores, como laringe e traqueia, que também causam dificuldade no manejo da ventilação mecânica. Doenças, por exemplo, do parênquima pulmonar, tá aí sim, tem as pneumonias, as doenças de depósito, as desconfortos, as ARDS graves, decorrentes de pneumonias ou até mesmo de traumas. As disfunções cardiopulmonares, principalmente cardiovasculares, que levam aí a insuficiências cardíacas, tromboembolismos pulmonares, que também dificultam muito a nebulização. E temos as disfunções neuromusculares importantes, principalmente disfunções diafragmáticas ou disfunções diafragmáticas primárias, doenças primárias do diafragma ou, principalmente, a fraqueza muscular induzida pela ventilação mecânica decorrente do tempo prolongado de sedação e ventilação mecânica. É aí que as modalidades de módulos inteligentes da ventilação mecânica ou os módulos autônomos da ventilação mecânica podem nos ajudar a manejar um pouco melhor esses pacientes. E a ventilação NAVA, ou modo NAVA, ventilação através do ajuste neural, através das funções diafragmáticas determinadas pelo ajuste neural, pode sim ajudar ou a manejar um pouco mais esses pacientes. Nós veremos como que isso funciona em decorrente de tudo isso. Então, NAVA é um módulo ventilatório ajustado através do drive neural. Para que a gente possa ter uma ventilação adequada, existe um drive neural que ativa todo o mecanismo fisiopatológico da ventilação, consequentemente, na contração diafragmática e expansão pulmonar. NAVA nada mais é do que um módulo que tenta captar, que tenta pegar esse estímulo neural, que é dado em milivolts, do diafragma, que antecipa o esforço ventilatório. Ou seja, aqueles pacientes que são elegíveis para o modo NAVA, eles podem ter um certo benefício, não em mudança de mortalidade. Não existe um modo ventilatório até hoje que houve, por si, a mudança de mortalidade, especificamente. Porém, ele ajuda aí a manejar o paciente de forma
um pouco mais adequada e, principalmente, reduzir o tempo de ventilação mecânica. Então, nós temos alguns acessórios no modo naval. Nós temos aí um cardzinho, um card que vai ser colocado no ventilador da Guerin ou ventilador da Maquet, aqui no Brasil. Nós temos lá os nossos módulos que vão ler através de uma sonda. Esse aqui é o grande problema do modo naval. Eu diria que foi o grande e é o grande problema da sua aceitação, principalmente aqui no Brasil. E nós temos aí uma sonda que é introduzida, que é essa sonda que vai captar essa contração diafragmática, um limiar diafragmático de milivolts, que vai ajudar aí a contração e a expansão pulmonar, especificamente, em tudo isso. Como é que isso se comporta? Se nós observarmos no gráfico abaixo, no EDI, que nós veríamos que seria a contração muscular diafragmática medida em milivolts, e o gráfico abaixo do volume corrente ou volume total que esse paciente faz através do seu estímulo neural. Um paciente que tem nenhum tipo de doença, paciente rígido, um paciente normal, ele faz um esforço muito pequeno, um EDIT muito baixo, um EDI muito baixo, um volume corrente adequado para a sua fisiologia. Naqueles pacientes, por exemplo, que têm alguma patologia neurológica moderada, por exemplo, um tumor cerebral, um TCE leve, ou algum tipo de patologia metabólica neurológica, ele requer fazer um esforço diafragmático um pouco maior para tentar fazer com que se mantenha esse volume corrente adequado. Então, aqui começa a se fazer um esforço maior, que a gente pode observar isso no gráfico do ventilador, com aumento aí das pressões de pico, com aumento da frequência respiratória, aumento das pressões alveolares, e nós sabemos, foi dito muito bem nas aulas anteriores, o quanto que essas pressões aí alveolares podem levar a um prognóstico pior, principalmente induzindo a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Quando a gente pega um paciente que tem um trauma neurológico importante ou uma patologia neurológica grave, principalmente os grandes trabalhos de NAVA, infelizmente foram poucos, mas os grandes trabalhos foram feitos em TCEs graves, porque tem um número maior de pacientes, a gente observa que há um esforço muito grande do músculo diafragmático, ou seja, há um estímulo neural muito importante para que se possa haver a contração do diafragma, a expansão pulmonar e, consequentemente, tentar se manter o volume adequado e, muitas das vezes, esse volume corrente, esse volume pulmonar é um volume, às vezes, reduzido, que não se mantém especificamente para esses pacientes. Logisticamente, é utilizado, como eu falei anteriormente, uma sonda. Essa sonda tem especificamente 9 sensores que tem que ser colocada nessa região específica. Nós veremos como que a gente observa esse posicionamento adequado. É um outro grande problema, porque às vezes a gente colocava essas sondas e o paciente, às vezes, que ficava um pouco mais agitado, ele mesmo puxava a sonda, e isso às vezes deslocava essa sonda, e isso pode levar aí a resultados ou levar a interpretações não adequadas da tela do ventilador e, consequentemente, interpretar dados não tão fidedignos. Então, nós temos uma sonda importante, que é introduzida como se fosse uma sonda nasoenteral. Especificamente, pode ser feito isso no centro cirúrgico, pode ser feito isso à beira-leito, não há nenhum tipo de estratégia específica para ser feito isso. Ela tem que ficar na região do estômago, especificamente, nesse posicionamento. Nós temos um gráfico do catéter, que esse gráfico ele capta os milivolts que são captados por aqueles 9 sensores que vão nos dizer exatamente o posicionamento anatômico de acordo com a anatomia do tubo digestivo, das vias aéreas desse paciente e do mediastino, aonde que essa sonda está introduzida. Aqui a gente vê os milivolts do nosso EDIT, ou seja, a contração muscular diafragmática, que a gente vê especificamente, e a gente vê o traçado. Cada traçado desse tem que ficar num traçado menor e contínuo, que está especificamente posicionado adequadamente para que o próprio ventilador, aí sim, possa dar a ele os outros parâmetros de forma automática, de forma autônoma, automatizada, dar os outros parâmetros necessários para se manter uma boa ventilação e, principalmente, para tirar os assincronismos da ventilação mecânica que é tão
deletério para o nosso paciente. Então, a gente observa especificamente que, de acordo com o posicionamento da sonda, a gente vai ter gráficos diferentes no nosso monitor, e uma vez que essa sonda se posiciona, quando nós passávamos as primeiras sondas, a gente ainda não tinha o auxílio especificamente do ultrassom, já faz aqui no Brasil um pouco mais de 10 a 12 anos atrás, a gente começou a introduzir as sondas NAVAs ou o modo NAVA nos pacientes. Hoje em dia, quando utilizado, e confesso que é muito pouco utilizado no Brasil, nós veremos por que isso, a utilização do ultrassom nos ajuda muito a confirmar, de acordo com a leitura do gráfico, a confirmar o posicionamento adequado de tudo isso. E aqui, sim, a tela que a gente monta no nosso módulo NAVA, é o ventilador da Maquet, que nós utilizamos aqui nesse paciente, através do seu software, a gente consegue ver, é muito parecido com a aula do colega anterior sobre o PAV Plus, ou seja, nós temos aí uma proporção de suporte, no caso aqui, uma proporção nível de NAVA, um nível de captação de estímulo elétrico diafragmático, que irá disparar o ventilador, que irá proporcionar ao paciente os seus níveis de pressão, de fluxo e de volume. Então, geralmente aqui, especificamente nesse exemplo, está o nível de NAVA um pouquinho alto. Nós começamos geralmente com 0,4, 0,5, 0,6 com nível de NAVA e vamos aí colocando adequadamente de acordo com a clínica beira-leito desse paciente. Então, todos os parâmetros que nós vemos aqui na tela são dados automaticamente, fluxo, pressão e volume. Lembrando que NAVA é especificamente um módulo ventilatório específico para pacientes que não estão necessitando de sedação contínua, ou seja, de módulos ventilatórios controlados. São pacientes, principalmente, que se beneficiam, caso você possa ter isso no seu hospital, de módulos de desmames difíceis, principalmente, e nós vimos que muitos desses pacientes tinham disfunções diafragmáticas, inclusive um caso com arritmias diafragmáticas, que foi controlada com o uso de antiarrítmico, e uma melhora nessa sincronia dessa ventilação, da ventilação desse paciente. Então, NAVA é uma modalidade para que a gente possa utilizar em pacientes que já estejam num estágio de necessidade de começar a se reduzir suporte, começar uma ventilação mecânica de extubar, de retirar esse paciente. O que se faz? O NAVA, especificamente, esse é o gráfico que exemplifica todo o módulo NAVA da ventilação. Se a gente pegar especificamente como funciona todos os outros módulos, que não são módulos automáticos de ventilação, nós temos uma fisiologia, uma fisiopatologia desse paciente. Nós temos um estímulo neural, através do sistema nervoso central, através dos nossos nervos periféricos e alguns nervos centrais, há uma excitação diafragmática importante ou fisiológica, consequentemente, uma contração diafragmática, uma expansão ou uma redução, ou aumento de pressões da caixa torácica e, consequentemente, inicia-se a ventilação desses pacientes. Tudo daqui pode ser feito através de qualquer ventilação mecânica, através do seu trigger de fluxo, de pressão, é o que a gente mais utiliza hoje em dia. O que o NAVA faz? Ele interrompe ou ele antecipa todo esse estágio da excitação diafragmática, Ele inibe, ele antecipa, ele não deixa mais que toda essa energia que é necessária para disparar, para contrair o pulmão, para ter a ventilação, e se contrai. Ou seja, o nó do NAVA, ele atinge a excitação diafragmática e, através do seu nível de NAVA, que você coloca, ele vai disparar o seu ventilador e, consequentemente, dá a ele os parâmetros ventilatórios que você julga à beira-leito os mais adequados, de acordo com pressão, com fluxo e com volume desses pacientes. Então, NAVA nada mais é do que o módulo ventilatório ajustado através do estímulo neural, que vai facilitar a ventilação, principalmente, aí são pacientes que se beneficiam, sim, desses pacientes neurológicos, principalmente pacientes com TCEs graves, com lesão neurológicas graves, e pacientes que ficam muito tempo na ventilação mecânica decorrente de sequelas
de tumores cerebrais ou de traumas cerebrais importantes. Quais são as limitações do modo, principalmente aqui no Brasil? São especificamente, que é o alto custo da sonda naval. Então, a sonda naval é utilizada apenas de uma única vez, de um único paciente. Não há como você esterilizar a sonda naval, porque os seus sensores eles se danificam na sua sonda e, obviamente, se você não esterilizar de forma adequada, você não poderá usar por questões de contaminação. Uma sonda naval no Brasil estava especificamente $1.000, $1.200. Então, colocando hoje na moeda brasileira, isso fica em torno de R$5.000, R$6.000 para cada paciente. Então, isso fica aí inviável, até mesmo para os grandes hospitais particulares, hospitais de referência que nós temos hoje, que só utiliza a ventilação MAVA, principalmente ou em pacientes extremamente selecionados, que quase nós não vimos isso, porque nós temos outros módulos de ventilações autônomos tão bons e que dão os mesmos resultados que nada. Nós temos SmartCare, nós temos PAV Plus, então nós temos outros módulos que não são aí caros, não necessitam de sondas principalmente. Ou seja, poucos estudos de superioridade. Então não há estudo de superioridade, como não há nenhum estudo de superioridade relacionado à mortalidade a pacientes em ventilação mecânica, quando você usa o módulo NAV e o módulo outro de ventilação mecânica especificamente. Então, a gente conclui rapidamente, pouco tempo que a gente tem para explicar isso, mas acredito que ficou muito bem claro que NAV é mais uma opção que nós temos em ventilação mecânica. Se o seu hospital proporciona isso, utilize, que você consegue também até entender muito da fisiopatologia, daquela lesão, daquela disfunção respiratória que o seu paciente pode ter. Necessita aí de uma redução de custo, mas nós sabemos que a Maquet não pretende fazer isso, não tem como tecnologia para redução de custo da sua sonda, não há como fazer isso. A redução de custo poderia, sim, ter um spread muito maior aí da modalidade NAVA. Não é superior à PSV, o que eu digo, sim, que quando você consegue trabalhar bem a sua pressão de suporte, quando você vai começar a reduzir a sedação e preparar para a extubação, nada em medicina intensiva muda a vigilância à beira-leito, a discussão multidisciplinar diária, o round clínico diariamente, que possa fazer com que esses pacientes tenham o melhor desfecho. Não existe uma intervenção única em medicina intensiva, eu não falo só em ventilação mecânica, mas eu falo em hemodinâmica, eu falo no uso de antibióticos, eu falo em várias outras variáveis da medicina intensiva, que vai mudar a mortalidade. Nós temos um conjunto, e esse conjunto ele é discutido à beira-leito, diariamente, no round clínico diário, junto com a equipe multidisciplinar. E, para terminar, é muito pouco utilizado no Brasil. Em 2010, 2012, a gente utilizava um pouco mais. Hoje, em 3 hospitais a qual eu trabalho, nenhum deles tem a modalidade NAVA por uma questão de custo. Nós temos PAV Plus, nós temos SmartCare. Utilizamos muito PAV Plus, é um módulo que, particularmente, eu gosto muito. Então, minha palavra final é que, em ventilação mecânica de módulos inteligentes ou módulos autônomos, se você puder ter no seu hospital, sim, tenha. São módulos interessantes que podem te ajudar. Porém, um esforço muito grande para que você o tenha pensando em mudança de desfecho, isso nós não temos dado da literatura que faça isso. Uma boa educação em ventilação mecânica para a sua equipe, visita clínica diária, olhando todos os parâmetros da ventilação mecânica diariamente, tendo um acompanhamento da equipe nas 24 horas do seu plantão, isso sim faz toda a diferença em ventilação mecânica nos pacientes críticos que necessitam aí serem ventilados de forma adequada. Muitas graças e muito obrigado.